Bien, ahora les voy a hablar sobre los progestágenos y su papel que tienen en el ciclo menstrual. Bien, para recordar, debemos tener en cuenta que el ciclo menstrual se va a dividir en dos fases, en una fase folicular y en una fase lútea. Quien va a definir la transición de una fase a otra es la ovulación, y esto generalmente se da en el día 14. Bien. Para recordar lo que pasó en la fase folicular, en este caso lo que va a suceder es de que va a haber una estimulación pulsátil promovida por la hormona generadora de gonadotropina sobre las células gonadótropas que se ubican en la glándula pituitaria anterior. Esta estimulación pulsátil va a permitir la síntesis de las dos hormonas que ya les había mencionado anteriormente, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos hormonas van a ser difundidas a circulación hasta llegar a su blanco diana, que en este caso son los folículos ováricos o los folículos de Graf. En este caso, la hormona LH y FSH van a promover lo que es la maduración de los folículos, el crecimiento y maduración de los folículos ováricos. Los folículos ováricos, cuando se encuentran en proceso de desarrollo, van a secretar grandes cantidades crecientes de estrógeno. En este caso, al inicio el estrógeno va a tener un efecto inhibidor sobre lo que sobre la liberación de las hormonas gonadotropinas. Pero antes de llegar al punto de ovulación, el estrógeno va a tener otro papel, va a cambiar este papel de inhibición a tener una retroalimentación positiva, y va a estimular la liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante. Posterior a esto, se va a dar lo que es la ruptura folicular, o sea, la liberación del óvulo a las trompas de falopio. Como siguiente, en este caso ya pasamos a lo que es a la fase lútea. En este caso, la fase lútea va a estar definida por el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a secretar cantidades de estrógenos y progesteronas. Sin en cambio, pues lo que destaca aquí es de que la progesterona pues va a tener un efecto directo sobre el endometrio. Si recordamos, el estrógeno tiene un efecto proliferativo, pues la progesterona va a tener un efecto contrario. En este caso va a pasar de un efecto proliferativo a un efecto secretor. En este caso, si no tenemos lo que es la fertilización de un óvulo y la implantación, y si esto no ocurre en 14 días desde que se dio la ovulación, entonces el cuerpo lúteo pues se degrada, se deja de producir progesterona y estrógeno, y en este caso se da el fenómeno de la menstruación y de nuevo empieza el ciclo. Ahora les voy a hablar sobre los antiprogestágenos, lo que es también conocido como antiprogestinas. En este caso son dos importantes. El primero de ellos es la mifepristona. La mifepristona es un derivado de la norentridona, y dentro de sus características principales es de que tiene una sustitución en la posición 11 beta de un grupo de metilaminofenol, que es este que estoy señalando. Una de las características de la mifepristona es de que es un modulador no selectivo de los receptores de la progesterona, ya que también tiene afinidad por los receptores glucocorticoides. Entonces, este es el primer modulador no selectivo. También
A continuación, les voy a explicar lo que es la modulación. La mifepristona es considerado como un antagonista y como un agonista de los receptores de la progesterona. Esto va a depender principalmente de dos características. Uno, de la concentración de la progesterona, y dos, del tejido, del órgano diana en el que se esté expresando. Entonces, esta respuesta puede ser promovida o no puede haber una respuesta promovida. Los moduladores de los receptores de la progesterona van a inducen a un cambio antagonista al receptor. Esto puede permitir menor afinidad por los coactivadores que van a activar el complejo transcripcional basal. Esto, puede llevar a una activación o una desactivación. Esto es directamente hacia donde tenga afinidad, hacia los coactivadores o hacia los correpresores. Entonces, si no hay si tiene una afinidad por los coactivadores, se va a activar lo que es la activación de la transcripción a la respuesta de la progesterona. Si hay una afinidad por los correpresores, esto va a llevar a la transcripción a la respuesta a la progesterona no se va a llevar. Entonces, esto es con respecto a la modulación. El segundo antiprogestágeno que les voy a hablar es el acetato de ulipristal. Este es conocido como un anticonceptivo de emergencia. Este sí es un modulador selectivo de los receptores de la progesterona. En este caso, también como la mifepristona, puede tener una actividad agonista o antagonista. Y como ya lo había explicado, esto depende directamente de la concentración de la progesterona y del órgano diana en el que se está expresando estos receptores. Una de las características del acetato de ulipristal es que es como ven, pues es un compuesto esteroideo. Su principal actividad farmacológica es el bloqueo de los receptores de la progesterona de manera reversible. Bien, el mecanismo de acción. Pues el mecanismo de acción es análogo a lo que es a la modulación. En este caso, su actividad, los moduladores de los receptores de la progesterona pueden tener actividad agonista o antagonista, como pues otra vez ya se lo he explicado para no ser tan redundante, dependiendo del tejido blanco y de las concentraciones de la progesterona. Estos se unen reversiblemente a los receptores, y esto puede provocar, una vez que se unan, la migración de los receptores desde el citoplasma hacia el núcleo de la célula. En algunos tejidos, estas uniones van a poder facilitar la unión a las proteínas coactivadoras, y a esto se le va a conocer como upregulation. En otras, pues va a induce hacia un efecto antagonista, uniéndose a proteínas correpresoras, lo que impide la activación de la transcripción. Y a esto se le conoce como downregulation. Ahora les voy a hablar sobre las acciones farmacológicas de ambos. Bien. La progesterona es de gran importancia para el embarazo, ya que pues ayuda o favorece a que se dé correctamente. Sin embargo, cuando se administra la mifepristona, va a bloquear a los receptores de la progesterona, principalmente ubicados en el útero. Esto aquí conlleva a que el blastocito, si es que hubo fecundación, se desprenda.
y con ello va a llevar a cabo la disminución de la hormona gonadotropina humana coroidea, que es igual y vital para el embarazo. Una disminución de esta hormona, pues disminuye provoca que, previamente pues no había una secreción de progesterona, pues el cuerpo amarillo no va a secretar los estrógenos y progesterona, lo que, intensifica lo que es el desprendimiento de la decidua. Y la decidua es lo que va, es un tejido, es una parte estructural principal que va a mantener la unión del blastocito al endometrio. Este efecto conlleva de que, pues, obviamente no haya una secreción, los niveles de progesterona hayan descendido, entonces tiene un efecto colateral que es activar las prostaglandinas, y las prostaglandinas tienen un efecto sobre el miometrio y esto va a llevar a la contracción. O sea que esto en conjunto pues lleva a la expulsión del blastocito. Y pues en este caso la mifepristona es usado como un abortivo en las etapas iniciales del embarazo. ¿Sí se entendió el mecanismo? ¿Dudas, compañeros? Creo que sí, Cristo. Síguele. Sí se entendió. Ok. Ahora vamos con los efectos del ulipristal. En este caso, el ulipristal va a tener un efecto sobre la fase folicular. Lo que va a hacer es promover la diferenciación la diferenciación de un folículo primario a secundario. Y el primer blanco en donde, esto repercute en las células granulosas que van a tener una actividad sobre la conversión de testosterona a estradiol. Los niveles altos del estradiol van a estimular al hipotálamo, lo que se ve reflejado en un aumento de la secreción de una hormona gonadotropina, que es la hormona luteinizante. La hormona luteinizante pues va a difundir, va a ir a en este caso va hacia un folículo de Graf, se va a situar sobre la estructura de las células de la teca externa, lo que va a aumentar la actividad proteolítica y como resultado tenemos lo que es la ruptura folicular y lo vemos en la imagen superior. Bien, el efecto sobre las trompas de falopio pues es el aumento de las contracciones y movimientos ciliares del músculo. Este es uno de los efectos, a grandes rasgos lo que es el efecto que tiene el acetato de ulipristal sobre las trompas de falopio. Y el acetato de ulipristal también tiene una función importante sobre los espermatozoides. Uno es de que va a suprimir la reacción acrosomal y esto está ligado directamente a la dosis. La reacción acrosomal es un proceso de fusión de la membrana citoplasmática del esperma hacia lo que es el óvulo, perdón. Este es un proceso pues importante para que se dé la fecundación. Entonces el acetato de ulipristal pues va a suprimir esta reacción que es pues importante, es un paso importante para la fecundación del óvulo. Y también va a modular la función espermática como antagonista de los receptores de la progesterona. La progesterona pues es muy importante para que se lleve a cabo la respuesta acrosomal. Ahora les voy a hablar sobre los parámetros farmacocinéticos de ambos fármacos.
Bien, del primero que les voy a hablar es de la mifepristona. En este caso, la mifepristona puede ser administrada por vía oral. Su principal metabolismo es por el hígado. Y bueno, pasa a circulación enteropática. El fármaco se une directamente a glucoproteínas y esto va a contribuir a su larga vida en circulación. Su semivida es de 20 a 40 horas y su eliminación por lo general es por las heces fecales. Con respecto al ulipristal, acetato de ulipristal, este puede ser administrado por vía oral. Una de las características importantes de esto es de que la ingesta de alimentos no afecta la absorción del fármaco. Su metabolismo es mediado por el hígado, por enzimas del citocromo P450. Con respecto a la distribución, se va a unir fuertemente a proteínas, proteínas séricas, incluyendo albúmina, en un 94%. Y al igual que la mifepristona, su eliminación generalmente es por las heces fecales. Con respecto a efectos adversos, ambos coinciden en los siguientes efectos adversos, como lo son la cefalia, fatiga, náuseas, dolor abdominal. Y otros también son sueños, algunos cambios de humor, ligera depresión y en algunos casos ausencia del apetito. Y ya es un resumen global de lo que es la exposición. En conclusión, pues decimos que las progestinas pues van a ser derivados sintéticos de la progesterona, que van a tener una actividad biológica análoga a la progesterona. En este caso se clasifican en 3 grupos, que son pregnanos, estranos y gonanos. En el caso de los usos farmacológicos de los pregnanos, pues es utilizado como anticonceptivos. Van a ayudar a la reproducción asistida, porque también es de gran importancia, juega un papel importante la progesterona. Van a tener un papel en la terapia hormonal de la menopausia. En este caso, las formulaciones van a ser oral, intramuscular, en gel, en el dispositivo intrauterino de liberación lenta del DIU, incluso parches. Una de las características importantes es que la progesterona va a presentar este efecto de primer paso. Con respecto a los estranos y los gonanos, obviamente estos son anticonceptivos orales inyectables. Ese es su principal uso farmacológico. En este caso, algunas de las características importantes, con respecto a sus datos clínicos relevantes, son que son derivados de la 19, en el caso de los estranos, son derivados de la 19-nortestosterona. Y tienen una importante actividad progestacional. Con respecto a los gonanos, pues es de igual manera, son derivados de la 19-nortestosterona. La diferencia estructural es la posición de un etilo en la posición 13. Un grupo etilo. También son componentes progestacionales de los anticonceptivos. Después tenemos a los que son los antiprogestágenos o los antiprogestinas, que ya les acabo de hablar, que es la mifepristona y el acetato de ulipristal. Como se los mencioné anteriormente, la mifepristona se usa como un abortivo en las etapas iniciales del embarazo. El acetato de ulipristal es un anticonceptivo de emergencia. Ambos son antagonistas de los receptores de la progesterona, pero también pueden tener una actividad agonista de los receptores de la progesterona.
En cambio, bueno, la diferencia de estos dos es de que la mifepristona es un modulador no selectivo de los receptores y el acetato de liopristal es un modulador selectivo de los receptores de la progesterona. Y hasta aquí una duda. No, compañero, todo bien. Ok. Y sería todo por mi parte. Gracias por su atención. ¿Preguntas para su compañero? ¿Comentarios? No, chicos. Maestros. Yo no tengo comentarios. No. Bueno, pues gracias, Christopher. Gracias a ustedes. Empezamos con la siguiente, que es la de andrógenos. ¿A quién le toca? A Kenneth, pero no lo veo en la sala. No está en la sala. Sí, su examen. Se salió, ya no está. Le falló su internet. ¿Por qué no mandó nada en el chat? Bueno, ¿qué hacemos? Pues el que sigue. Valentín. Pues seguiría hipocolesterolemiantes, ¿no, profe? Pues sí. Sí, es el primer tema. Pues ya empiezo, ¿no? Con hipocolesterolemiantes. Sí. Me Sí. voy a salir de aquí para entrar con mi lapa. Bueno, un segundo. Bueno, te esperamos. Sí. Y sí mandó a revisión su presentación, Kenneth. Pongo que sí, porque esa le tocó a Valentín.
Voy a presentar, me avisan si la ven. ¿Ya se puede ver? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Okay. Bueno, vamos a continuar con la siguiente serie, que es el sistema cardiovascular. Vamos a empezar a hablar de los hipolipemiantes. Entonces, un fármaco hipolipemiante son fármacos que están diseñados para disminuir las concentraciones plasmáticas de lipoproteínas, ya sea por aumento en su catabolismo, por la disminución de su síntesis o también por la disminución de su absorción a nivel intestinal. Vamos a empezar a ver primero la fisiología de las lipoproteínas. Parece que ustedes ya revisaron este tema en fisiología humana. Vamos a recordar brevemente. Tenemos en general 5 lipoproteínas principales. Los kilomicrones, que serían estas lipoproteínas que tienen su origen a nivel intestinal, y el resto, que son las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia y de baja densidad y de alta densidad. Estas 4 lipoproteínas, su principal origen es hepático. Entonces vamos a partir de 2 vías para la obtención de lípidos en el organismo. La vía exógena, que sería esta lipoproteína la que forma parte de la vía exógena, que son los kilomicrones, que se forman a partir de los lípidos de la dieta, y los lípidos de la vía endógena, que son todos estos, las VLDL, las IDL, las LDL y las HDL. Estas provienen, todos ellos, su origen es endógeno y se sintetizan a estas lipoproteínas. Las podemos diferenciar por su densidad, y de hecho el nombre que tienen está relacionado con esta. Los kilomicrones son los que tienen la densidad más baja, y de ahí hacia las HDL la densidad va incrementándose, de las de muy baja densidad, densidad intermedia, densidad baja y alta densidad. También se pueden diferenciar por su diámetro. Vean, los kilomicrones son los que tienen el diámetro mayor, y en las lipoproteínas de la vía endógena su diámetro va disminuyendo de las VLDL hasta las HDL. También las vamos a distinguir, esto es muy importante, por su concentración total de lípidos. En el caso de los kilomicrones son los que tienen una concentración de lípidos mayor con respecto a todas las demás lipoproteínas. Y bueno, las HDL son las que tienen la concentración de lípidos menor. Lo vamos a ir viendo puntualmente, pero también se diferencian por su contenido de
sus fracciones de proteína, triglicéridos, colesterol no esterificado y ésteres de colesterol y su concentración de lípidos. Entonces vamos a ir viendo cómo se diferencian estas más adelante. Y bueno, también algunas de ellas se distinguen por la expresión en su membrana de apolipoproteínas. Y cada lipoproteína tiene ciertas apolipoproteínas que las distinguen. ¿Puedo cambiarle? ¿Preguntas? Bueno, No, profesor. creo que no. Miren, esta sería un esquema de una estructura de las lipoproteínas. En este caso es una VLDL, una lipoproteína de muy baja densidad. Vean, generalmente son estructuras esféricas que tienen una monocapa de fosfolípidos. En esta monocapa de fosfolípidos vamos a encontrar colesterol libre incrustado y las apolipoproteínas que caracterizan a cada una de estas estructuras. En el caso de las VLDL, pues es la ApoB100, sería esta estructura que la caracteriza, y durante su metabolismo pueden adquirir otras apolipoproteínas de la periferia. En este caso sería la apolipoproteína C. También en su estructura, las lipoproteínas tienen en la membrana de fosfolípidos además de esta ApoB100, ApoC y apolipoproteína E, pueden, como les menciono, adquirir y eliminar estas lipoproteínas. Ahorita lo vamos a ver más adelante en su metabolismo. Y en el núcleo de las lipoproteínas se encuentra los triglicéridos y los ésteres de colesterol. De hecho, estos triglicéridos y el colesterol esterificado es la forma en la que va a ser transportado en la circulación sanguínea para que llegue a los tejidos donde se requiera colesterol y donde se requieran triglicéridos para la síntesis de hormonas principalmente. Ahorita en los temas que acabamos de revisar vimos que el colesterol es la materia prima o el sustrato para la síntesis de las hormonas sexuales. Para los glucocorticoides también el colesterol es básico, es la estructura base para la síntesis de los glucocorticoides. Entonces, en todos los órganos donde se sintetizan estos, pues se requiere un aporte importante de colesterol, y las lipoproteínas son las encargadas de llevar estos lípidos a estos sitios. Las apolipoproteínas, como las que les estoy mencionando, la ApoB100, la ApoC y la apolipoproteína E, pueden tener varias funciones. Una de ellas es una función estructural, otra como ligando de receptor y otra como activador enzimático. Por ejemplo, en el caso de la apolipoproteína E es un ligando de receptor. La apolipoproteína B100 es una apolipoproteína estructural, aunque también puede funcionar como un activador de receptor. Y la apolipoproteína C, dependiendo del subtipo del cual se trate, puede ser un activador o un inhibidor enzimático. Entonces, estas estructuras proteicas que se encuentran en la monocapa de las lipoproteínas, pues van a tener diferentes funciones.
Vamos a empezar con la síntesis de los kilomicrones. Estos se sintetizan a partir, como les mencioné, de los lípidos de la dieta. Como ustedes saben, los lípidos de la dieta son emulsificados por las sales biliares y forman micelas. Estas micelas tienen la función de producir partículas pequeñas absorbibles de los lípidos que vienen en los alimentos. En el caso del colesterol, necesita una proteína para poder ser absorbida a nivel intestinal, y esa proteína es la NPS1L1, que es la proteína C1 parecida a Newman-Peak, así se llama esta proteína, y ella es la responsable de la absorción en el epitelio intestinal del colesterol. Una vez que se absorbe el colesterol en el enterocito, se esterifica por esta enzima, la acetilcoenzima colesterol aciltransferasa, y una vez esterificado el colesterol, se puede empaquetar en los kilomicrones. Por otro lado, los triglicéridos se pueden, una vez emulsificados por las micelas, se pueden producir ácidos grasos libres o monoglicéridos. Estos monoglicéridos y esos ácidos grasos libres pueden atravesar libremente la membrana y en el citoplasma de los enterocitos se vuelven a esterificar por la acción de la aciltransferasa, lo que provoca que se resinteticen los triglicéridos. Y una vez que hay triglicéridos y colesterol en el enterocito, entonces se puede iniciar la síntesis de los kilomicrones. Vean, a nivel hepático existe, a nivel de los hepatocitos se sintetiza el colesterol endógeno. Este que revisamos acá es el que proviene de la dieta. Todos los alimentos que consumimos que tengan lípidos se absorben de esta forma a nivel intestinal, pero en el caso de que tengamos una dieta baja en lípidos, de todas formas el hígado es capaz de sintetizar el mismo colesterol. Para la síntesis de colesterol se requiere la acción de una enzima muy importante, que es la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Esta enzima es la enzima limitante para la síntesis endógena en el hígado del colesterol. Esta enzima es susceptible de ser inhibida y por las estatinas, y es capaz de detener o disminuir la síntesis endógena del colesterol. Es toda una cascada de señalización donde participan una cantidad importante de enzimas para ir colaborando en la síntesis del colesterol. La materia prima, los sustratos para la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa es este substrato es la hidroximetilglutarilcoenzima A, que se sintetiza a partir de acetilcoenzima E y acetoacetilcoenzima. Estos dos factores son productos de la glucólisis celular, como ustedes ya lo saben. La acetilcoenzima A se produce en las mitocondrias. Se activa el acetato con coenzima A más ATP. Eso es producto de las mitocondrias, no es... Ok.
Una vez que se sintetiza el colesterol en el hepatocito, hay un mecanismo regulador de la síntesis endógena en los hepatocitos. Cuando en el interior se disminuye la síntesis o las concentraciones citoplasmáticas de colesterol, se activa este mecanismo que va a, de forma general, este mecanismo va a incrementar la expresión de receptores ALDL en la superficie del hepatocito para capturar estas lipoproteínas que son ricas en colesterol y de esta forma incrementar las concentraciones fisiológicas de colesterol en los hepatocitos. De forma general, esta disminución en el colesterol induce a una activación de una proteasa que va a escindir un péptido de este elemento, el SCREP, que es una proteína fijadora de elementos reguladores de colesterol. Cuando se le escinde por la activación de esta proteasa, este péptido, se activa este elemento. Este elemento activo migra hacia el núcleo de la célula hepática y ahí se une al elemento de respuesta a esteroles en el ADN de la célula e induce la expresión génica de los receptores ALDL. Y de esta forma es en la que la célula, cuando hay una disminución del colesterol, induce un incremento en la expresión de los receptores para captar el colesterol de la circulación. Un mecanismo muy importante que lo tengamos presente para ver el efecto que tienen algunos fármacos sobre este mecanismo. ¿Alguna pregunta? Yo nada más le puede revisar tantito a la diapositiva anterior, por favor. Entonces, ¿cómo? No te escuché. Que si le puede regresar a la diapositiva anterior, por favor. Claro. Esta es la absorción de los lípidos en el epitelio intestinal. Esto es lo que le da origen a los kilomicrones de la vía exógena. Y este es el mecanismo, el que les acabo de explicar, de la síntesis endógena del colesterol. ¿Pero cuál es la duda en particular? No, nada más quería de nuevo que proyectara la diapo. Sí, gracias. Ya, profesor. Nada más gracias. querías copiar. Nada, hace falta un HB. ¿De esta no hay duda? ¿De esta no tienen alguna duda? Entonces la activación de la expresión de receptores ALDL en la superficie de los hepatocitos está mediada por una disminución en las concentraciones plasmáticas de citoplasmáticas del colesterol. ¿Sí? ¿Cómo puedo disminuir la concentración citoplasmática en los hepatocitos? ¿Cómo creen ustedes que se pueda disminuir la concentración citoplasmática de colesterol en los hepatocitos? Prohibir la hidroximetilglutariel coenzima. Reductasa. Exacto. Entonces, si hizo este fármaco, las estatinas, ahorita más adelante vamos a ver estos fármacos, si se utilizan un efecto endógeno que se opone a la reducción de la síntesis de colesterol endógena, este mecanismo, al disminuir la activación de esta enzima,
se activa la vía de la expresión de los receptores LDL. Y esto va a hacer que disminuyan las concentraciones plasmáticas del colesterol LDL. Lo vamos a ver más adelante. Los órganos blancos, donde ocurre expresión de LDL cuando disminuye la concentración citoplasmática de colesterol. El sitio principal es la superficie de los hepatocitos, como lo acabamos de revisar, pero también esto ocurre en los macrófagos, en los linfocitos, en las células adrenocorticales, como les mencioné, donde se sintetizan las hormonas de las glándulas suprarrenales, como los glucocorticoides, los Espera, Valentín, no se te escucha. O bueno, no sé si los demás, pero no, nada. Yo no lo escucho bien. Y se cortó. Aparece aquí un mensaje de que mi conexión es inestable, pero repito otra vez. Es cierto. Este incremento en la expresión de receptores LDL ocurre, bueno. Sí, se te escucha más o menos. De forma general, los receptores, o los órganos, las células, donde se expresa una mayor densidad de receptores LDL son todos estos sitios. Estas son las regiones donde la densidad de receptores LDL es mayor, y cuando hay una disminución en la síntesis endógena de colesterol, puede ocurrir la expresión de receptores LDL se incrementa. ¿Me escuchan? Sí, se escuchó. Sí, profe. Ok. Bueno, esto para que lo tengan presente y lo veamos más adelante. Bueno, en el músculo liso vascular también hay una expresión importante de receptores LDL. Ahora, el colesterol, una vez sintetizado a nivel del hígado, el colesterol endógeno, este colesterol se utiliza para la síntesis de los ácidos biliares, y a partir del colesterol sintetizado, de colesterol que proviene de los alimentos, por la acción de la colesterol 7 alfa hidroxilasa, se puede adicionar un hidroxilo en el núcleo de colesterol y producir el ácido biliar, que se utiliza para la emulsificación de las grasas. Estos ácidos biliares, este ácido biliar, como ya lo presenté en las primeras diapositivas, forma parte de la bilis, que ayuda a la emulsificación de grasas. En el punto de la concentración de las sales biliares son reabsorbidas hacia el hígado y se recirculan. Entonces, el 95% de la bilis que se produce en el hígado y que se almacena en la vesícula biliar, cuando se utiliza para la emulsificación de los lípidos de la dieta, se recupera, y de esta forma se está recirculando este colesterol que forma parte de las sales biliares.
y el otro 5% se elimina en las heces. Y bueno, ¿cómo ocurre la síntesis una vez que ya se absorbió el colesterol y los triglicéridos de los enterocitos, y una vez que ya se sintetizó el colesterol en los hepatocitos? Vean, esta es una célula. Para la síntesis de kilomicrones es un enterocito, y para la síntesis de VLDL, que forma parte de la vía endógena, sería un hepatocito. En ambos tipos celulares existe una proteína, que es la proteína transportadora microsomal. Esta proteína transportadora microsomal es la encargada de transportar los lípidos que se sintetizaron o que se absorbieron para la producción de los kilomicrones y las LDL. Vean, en el caso de los kilomicrones se sintetiza una proteína ribosomal, que es la apoproteína B, que esta se asocia con una monocapa de fosfolípidos. Esta polipoproteína B con esta monocapa de fosfolípidos, una vez que se forman en el citosol de los enterocitos, actúa sobre ella la proteína transportadora microsomal y va transportando el interior de esta monocapa que tiene asociada esta apolipoproteína B a los triglicéridos y a los ésteres de colesterol. Este transporte concluye hasta que el kilomicrón alcanza un diámetro suficiente para poder ser exocitado hacia la circulación. En el caso de los hepatocitos ocurre el mismo proceso, nada más que aquí la polipoproteína asociada es la polipoproteína B100. Entonces, esta apolipoproteína B100 se asocia con un saco de fosfolípidos, una monocapa de fosfolípidos, actúa la proteína transportadora microsomal y hasta que alcanza el diámetro suficiente para ser expulsada, se libera hacia la circulación la LDL. Este mecanismo ocurre de la misma forma en los hepatocitos como en los enterocitos, y la producto final son los kilomicrones o la proteína de muy baja densidad o las VLDL. Ya estamos en el tiempo. Eso de un consumo elevado de alcohol. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Continuamos el día de mañana. Ok, profesores, gracias, que tengan un